Bendiciones para todos. Good morning. Buongiorno. Buenos días. ¿Cómo están todos? Yo espero que todos ustedes se encuentren bien. Aquí en Upland hay un poquito de frío. Ahorita en diciembre ya empieza a bajar el frío por acá con nosotros. Y gracias a Dios que el frío nos bendice también. Ya dentro de poco las montañas se llenan de nieve. Por aquí por donde yo vivo, el valle no cae nieve, pero en las montañas sí cae nieve. Muy bien, mis amados, ¿cómo están ustedes? Yo quiero saludarlos muy cordialmente y quiero recordarles que estamos estudiando porque nosotros estudiamos la palabra de Dios. Estoy enfocando a Dios de acuerdo al Nuevo Testamento. ¿Se recuerdan que estamos en una didache? Cuando usted toma notas, usted se da cuenta que vamos desarrollando la enseñanza en una forma didáctica. La didache de la Biblia es predicar la Biblia con una secuencia. La didache de la Biblia, como es una secuencia, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que escogemos una epístola para estudiarla, la estudiamos versículo por versículo, desde su capítulo 1 hasta su capítulo final. Y si solo un capítulo tiene, como Judas, se estudian los 25 versículos de Judas, desde el 1 al 25, y enseñarlo en la secuencia que está, eso es la didache. Porque la secuencia nos permite ver el texto y el contexto. Como todos ya sabemos que el texto es el versículo que escogemos. Si cogemos el versículo número 1, pues todavía antes de él no tenemos contexto, pero el contexto es del versículo 2 en adelante. Suponiendo, y repito, si escogemos el libro de Judas para estudiarlo, que solo tiene 25 versículos, y queremos estudiarlo bajo su contexto, escogemos un versículo. Si hay 3 versículos antes de él, en ese caso sería el 4, es contexto de ese versículo 4 los 3 versículos anteriores. Y también es contexto los versículos del 5 al 25. Entonces nosotros entendemos la Biblia bajo contexto y eso es hermenéutico. Es una forma hermenéutica de presentar la Biblia. Versículo con versículo se contestan. Así que pongámosle atención a la secuencia de la Biblia, porque en el Nuevo Testamento nosotros tenemos una secuencia. Si ustedes se recuerdan, la razón por la cual estamos estudiando todos estos mensajes, todas estas lecciones, es porque al llegar a Mateo 1:16, ahí se nos dice que la Virgen dio a luz a Jesús, el cual es llamado el Cristo. Jesús llamado el Cristo. Entonces, como ya habíamos estudiado anteriormente que Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 17, nos presenta las 42 generaciones que utilizó Dios, el Dios que es espíritu, vino a esta tierra. Como dice Miqueas 5:2, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y es Dios hecho carne que venía siendo profetizado desde Génesis 3:15 como la simiente de la mujer, y va avanzando, y cuando llegamos a Isaías dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se refiere a Dios. Ese niño es Dios. Bueno, los católicos así lo llaman, el niño Dios. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces, si usted se da cuenta, para que naciera ese niño, habían profecías.
Y cuando entramos al Nuevo Testamento, se cumplen todas esas profecías del Antiguo Testamento y nace Jesús llamado el Cristo. Por tanto, tenemos en el Nuevo Testamento, tenemos el cumplimiento de todo lo profetizado en el Antiguo en lo que respecta a la encarnación de Dios. Tan es así que al llegar al Evangelio de Juan, capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y el versículo 14: y aquel Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios. Así que, gracias a Dios que podemos ver a la persona de Dios viniendo en Jesucristo. Entonces, como estamos estudiando el Nuevo Testamento, ahí ustedes pueden ver que desarrollamos una serie de mensajes para hablar de lo que es la persona de Dios, la persona de Dios, el Dios que es espíritu, el Dios que es invisible, se hizo visible en la persona de Jesucristo. Entonces estamos, o ya estudiamos todo lo relacionado a la persona de Dios. Seguido a eso, desarrollamos mensajes acerca de la naturaleza de Dios. Y seguido a eso, desarrollamos mensajes de los atributos de Dios. Y ayer terminé 3 mensajes correspondientes a el buen placer de Dios, a la voluntad de Dios. Así que hoy vamos a comenzar a hablar de la manifestación. Noten pues, venimos en una secuencia. Estudiamos su persona, su naturaleza, sus atributos, su buen placer o beneplácito, y hoy queremos hablar de la manifestación de Dios. Y para eso los invito a que leamos un versículo. Vamos a ir a Primera de Timoteo 3:16, porque recuérdese que nuestro estudio es muy específico. Cada vez que desarrollamos un mensaje, nos ocupamos en el versículo epígrafe, en el versículo que nos ocupa. Hoy nos va a ocupar un versículo que hable de la manifestación de Dios, y queremos entender lo que es manifestación. Dice 1 Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Fíjese pues, porque esto el apóstol Juan en sus epístolas dice que todo espíritu que confiese que Jesucristo, que es Dios, vino en carne, es de Dios. Si nosotros no predicamos que Dios vino en carne, que Dios vino en la persona de Jesucristo, nosotros no somos la casa de Dios. Ahorita vamos a entender muchas cosas bonitas, pero por favor póngame muchísima atención, porque yo predico el Evangelio con todos sus detalles y en una manera específica para ser entendida. Tenemos que entender. Aquí no estamos para confundir a nadie, aquí estamos para aclarar los pensamientos. Manifestarse. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Manifestado en carne. ¿Qué significa manifestarse? Significa mostrarse. Significa aparecer. Significa darse a conocer. Mire qué tremendo. La manifestación de Dios en carne es para darse a conocer. Es para que la gente sepa quién es Dios. Y por eso es que la persona de Jesucristo, que es Dios hecho hombre, vino del cielo.
vino del cielo. Él no es terrenal. Él no es alguien que pertenezca a esta esfera terrenal. Aquí en esta esfera terrenal estamos todos los hombres. Entonces Dios, para darse a conocer, se tuvo que hacer hombre. Mire, los testigos de Jehová tienen un problema bien serio y ellos no entienden lo que está hablando el hermano Gilberto. Todo espíritu que no confiesa que Dios vino en carne, no es de Dios. Yo no sé por qué mis distinguidos amigos testigos de Jehová, yo no los entiendo. Y no sé por qué, teniendo 85 versiones de la Biblia que dicen que Jesucristo es Dios hecho carne, ellos prefieren una sola que le titularon Sagradas Escrituras. Según ellos, para el nuevo mundo. Según ellos es que va a entender mejor la gente el Evangelio en la forma que ellos lo predican. Están 10,000 veces equivocados. Perdónenme, queridos y distinguidos testigos de Jehová, ustedes están 10,000 veces equivocados, ustedes son el veneno del Evangelio. Perdónenme, no les estoy faltando el respeto porque como personas yo los amo y los respeto, pero ustedes son los que envenenan el Evangelio. Prefieren una versión que se llama traducción de las Escrituras, Sagradas Escrituras para el Nuevo Mundo, en vez de preferir 85 versiones que hablan de que Dios se manifestó en carne. Eso es básico para entender el propósito que tiene Dios con todos los creyentes. Por eso yo desafío a aquel que está metido en todas esas filosofías y maneras humanas y opiniones respecto a la Biblia. Esas son opiniones. Los testigos de Jehová son opiniones de hombres. El verdadero evangelio es el que estoy predicando yo. Ese es el verdadero evangelio. Mire, indiscutiblemente, ¿por qué no entiende el testigo de Jehová que la encarnación de Dios no tiene discusión? Y espérese que yo me voy a meter bien y le voy a comprobar con la Biblia lo que Dios requiere de usted y requiere de mí. Manifestarse es mostrarse, es aparecerse, es darse a conocer. Dios se dio a conocer por medio de la encarnación. Por eso es que critican a los gringos, los países paganos critican a los gringos porque dicen que los gringos, su Dios es un hombre. La mentalidad de un testigo de Jehová es la misma mentalidad que un judío, que Dios no puede ser hombre. Pues para vergüenza nuestra y para que veamos cuán equivocados están los testigos de Jehová, Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Está profetizado desde Génesis 3:15 como la simiente de la mujer. Sigue desarrollándose a través de los profetas y llega a un pic, a una cúspide con el profeta Isaías. El profeta Isaías de una vez. Y aún el apóstol Pablo, si los testigos de Jehová leyeran su Biblia, ellos tuvieron que arreglarla para decir que Jesús solo es un ángel, que solo es un profeta, que solo es un buen hombre, que es nuestro Salvador, etcétera, etcétera. Pero aún para corregir sus errores se les chispoteó, porque no pudieron cambiar Romanos 9:5. Y yo por eso siempre le digo a los testigos de Jehová, ¿por qué no lees en tu Biblia, en tu propia Biblia? Ahora ya es too late si quieren corregir Romanos 9:5. Para ellos es too late. Tendrían que hacer una aclaración bien grande porque tendrían que corregir ese versículo. Y ese versículo, mire lo que dice. Cuando habla de la encarnación de Dios, dice que el pueblo de Israel, de ahí nació Jesús, llamado el Cristo, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, vino Cristo,
el cual es Dios con mayúscula sobre todas las cosas. Y ese versículo está igualito en la Biblia de ellos, Dios con mayúscula. Ahí no le pudieron poner que era un Dios con minúscula, sino que es un Dios con mayúscula. Un Dios con mayúscula. Y si alguien tiene la Biblia de los Testigos de Jehová, o puede buscar la versión de las Sagradas Escrituras del Nuevo Mundo y nos pone Romanos 9:5, va a ver que dice lo mismo que nos pusieron a nosotros, a menos que alguno ya haya cambiado ese versículo. Pero mostrar, darse a conocer, inclusive cuando los hombres se manifiestan, usted sabe que cuando los hombres se manifiestan, hacen una manifestación. ¿Qué es lo que hacen ellos en una manifestación? Dan a conocer su opinión. Eso se llama pronominal. Pronominal, pronunciarse, pues. Se pronuncian ellos y en la manifestación dicen lo que quieren. Eso es manifestarse. Entonces vamos a entender bien claro en esta mañana qué es lo que Dios está buscando. Entonces, hoy me toca empezar a hablar de la manifestación y posiblemente tal vez tenga 2 o 3 mensajes para entender correctamente lo que es la manifestación. La manifestación. Muy bien. Entonces, ya estamos repasando únicamente los, los títulos principales de nuestra didache. La persona de Dios, su naturaleza, sus atributos, su buen placer o beneplácito, y hoy estoy tocando su manifestación. Entonces, con los mensajes anteriores estudiamos los 38 atributos de Dios en el Nuevo Testamento. Y seguido a eso, el buen placer, su beneplácito. Ya vimos que era el deseo de su corazón tener muchos hijos para que sean la expresión corporativa de Cristo. Pero yo quiero que por favor me pongan mucha atención porque es posible que ustedes me escuchen hablar a mí y no capten lo que estoy diciendo. ¿Por qué les digo esto? Porque yo me doy cuenta que repito y repito y repito y repito los contextos y cuando algunos de ustedes hacen comentarios, yo veo que andan en la luna, lejos de la realidad que presenté. Entonces, como no me gusta estar corrigiendo a los hermanos públicamente, pongan atención, así sus comentarios son acertados. Cristo. Cristo. Él es un Cristo corporativo, eternamente. Señores teólogos, ustedes presentan al Señor Jesucristo como alguien eterno. Estoy hablando de los teólogos cristianos. Ustedes presentan a Cristo como alguien eterno, y es correcto. Pero la mayoría de ustedes tiene problema de entender que Cristo es corporativo porque de nada serviría que Efesios 2:10 nos diga a nosotros los cristianos que fuimos creados en Cristo Jesús. De nada nos sirve si nos dicen eso y no entendemos que Cristo es corporativo. Cristo es el nuevo hombre. Cristo es una creación, nuevo hombre. Es algo que pertenece a la esfera celestial, el nuevo hombre. El viejo hombre es de la tierra. El nuevo hombre es celestial. El nuevo hombre tenemos que entenderlo porque es un hombre corporativo e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Si usted lee solo el versículo 16, usted no tiene problemas y usted puede predicar que ese es Cristo. Ah, pero yo lo invito a que haga algo conmigo.
lea el versículo 15. Lea el versículo 15, por favor. Para que si tardo, así le dijo a Timoteo, mira Timoteo, si en caso me tardo, quiero que sepas que hay una manera de conducirse en la casa de Dios. Fíjese, por favor, no ignore el contexto, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quiero, por favor, detente un ratito, porque si no desentrañas estas verdades, todo el tiempo vas a ser un cristiano que a lo mejor podría ser, quizá, eso me recuerda a Capulina. A Capulina le preguntaban cosas y él decía, podría ser, a lo mejor, quizá. Mira, quiero que veas, mira por favor el contexto de la encarnación, Dios manifestado en carne. Si tú te das cuenta, el versículo 16 es aplicable totalmente a Cristo. Dios se manifestó en la carne, justificado en el Espíritu, el Señor Jesucristo, visto de los ángeles, el Señor Jesucristo, predicado a los gentiles, el Señor Jesucristo, creído en el mundo, el Señor Jesucristo, y recibido arriba en gloria porque Él está a la diestra del Padre después de haber sido procesado. ¿Sí o no? Si tú no crees eso, entonces ¿qué crees? ¿Vas a creerle a los hombres? ¿Vas a creerle a las opiniones humanas? Esas deben esfumarse. La opinión se esfuma cuando llega la verdad. Pero mira bajo qué contexto pusieron esto. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermano, tan importante es el versículo 15 como lo es el 16, y tan importante es el versículo 16 como lo es el 15. Porque entonces tú vas a entender que la manifestación de Dios en carne es corporativa, es en la iglesia y en Cristo. Dios no separa nunca la cabeza del cuerpo. Mire, la gente que no estudia la Biblia bajo responsabilidad es la que separa los textos y entonces se vuelven pretextos. No separemos los contextos. Si uno no separa los contextos, uno capta. Algunos creyentes no entienden bien que Cristo es corporativo desde su creación. Aquí está el cuerpo, versículo 15. Aquí está la cabeza, en el versículo 16. Cabeza, versículo 16. Cuerpo, versículo 15. Pero aquí hay misterios que deben de ser desentrañados, porque este es un gran misterio. Indiscutiblemente grande es el misterio de esta encarnación. A la encarnación se le llama la piedad. La piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La piedad es la encarnación. Por piedad Dios se encarnó. Ten piedad de nosotros, oh Señor Jesús. Ten piedad de nosotros, oh Dios. Mire, si Dios nunca hubiera tenido piedad hacia nosotros, Él nunca se hubiera hecho hombre. Pero esto es algo maravilloso. Pero noten que es columna y baluarte. Ahora, si usted no sabe lo que es una columna ni lo que es un baluarte, entonces usted no va a entender lo que el Espíritu Santo está tratando de transmitirle a usted y a mí. Un baluarte y una columna la usa como ilustración de un castillo fuerte. Un castillo fuerte es una casa donde se refugian todos los soldados. Si usted se da cuenta, en los países latinos y también en Europa, en muchas partes, los castillos
son donde ponían los cañones apuntando a los barcos. La mayoría de castillos estaban en las costas porque desde allí les disparaban a los barcos y los barcos venían con cañones también para dispararle a los castillos, pero como la gente, los soldados estaban bien escondidos ahí en esas fortalezas. ¿Cómo hacían los castillos? Ellos hacían baluartes. Los baluartes son las partes que sobresalen de la pared. Fíjese que son, en algunos casos los baluartes son redondos, en otras son como dos esquinas que se juntan, o sale así y le forma dos esquinas que se juntan más adelante, porque eso paraba las bombas que tiraban los barcos. Eso ahí no lo podían penetrar, no tenían el poder esas bombas para atravesar esas fortalezas, para atravesar esos baluartes. Pero, ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere darnos a entender sobre la encarnación, que es la verdad sobresaliente en la iglesia? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué los testigos de Jehová quitaron esta verdad? Ellos están sin columna y sin baluarte. Ellos no pueden defender el Evangelio. Ellos van a llenar a la gente de puro conocimiento humano. De hecho, ellos tienen un libro que se llama razonamiento, porque ellos creen que la Biblia hay que razonarla. No, la Biblia no hay que razonarla, la Biblia hay que estudiarla. La Biblia hay que estudiarla y con oración para que Dios le revele a uno lo que quiere decir. No razonarla es 2 más 2, 4, 4 más 2, 8, pero la Biblia no funciona de esa manera. Entonces la Biblia sería un libro científico, pero la Biblia no es un libro científico. Contiene historia, pero debajo de la historia está escondida la verdad. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero que ustedes se concentren en lo que estamos hablando. La encarnación de Dios es un misterio que se llama piedad, pero esa piedad tiene una verdad escondida, que solo la iglesia la puede descifrar por el Espíritu Santo. Y esa verdad es la columna y el baluarte. Obtiene columna y baluarte. Solo imagínese la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia. Imagínese usted la responsabilidad que tiene el hermano Carrillo al salir al aire a predicar la palabra. Y por eso muchos pastores no se atreven. ¿Cuántos pastores escucha usted predicar la palabra de Dios en Facebook de la manera que yo lo hago, con una secuencia? Y yo no me avergüenzo, porque yo estoy predicando la pureza de la palabra. Y para predicar la pureza de la palabra hay que orar, hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo y estar parado sobre los hombros de los varones que Dios ha usado en la historia para llevarnos a donde vamos. Porque la revelación ha venido progresiva. ¿Hay errores en la interpretación? Claro que hay. Claro que en la historia hay mucho error en la doctrina. Claro que sí. Pero ¿el Señor acaso no dice que en el tiempo final el trigo se aventaría con pala? Sí, el trigo hay que aventarlo ahora con pala, hermano. Con criba. O sea que ahora nosotros tenemos que aventar la palabra y el Espíritu Santo se va a encargar de quitarle toda la cascarita de la semilla para que quede el granito listo para hacer harina y después de harina hacer pan. Aleluya. Entonces, en el tiempo final los bueyes van a rumiar y van a triar, pero también se va a tener que usar para echar el trigo a las cribas, hay que echarlo con pala. Entonces quiere decir que en el tiempo final la palabra va a ser más acertada que nunca, porque Cristo viene. Y no es posible que estemos adivinando ya a estas alturas. Entonces yo quiero que usted por favor se dé cuenta, hermano, que Dios no nos ha dado
o no nos da una fecha de cuándo se autocrió Cristo, pero el versículo 10 de Efesios 2, que yo cité aquí, nos muestra que es una creación corporativa. No hay pierde. Sí, no hay pierde. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. El error grande para enseñar la Biblia es poner al hombre, poner la iglesia creada en Adán. Y ese es el error que muchos no han querido a corregir. Y yo, gracias a Dios, ya entré a la onda de corregir ese error. Yo ya entré, ya entendí lo que es Génesis. Génesis es una parábola que usa Dios para explicarnos lo que le pasó al hombre en su creación original. Solo explica que el hombre cayó y que lo hizo caer Satanás. O sea que Satanás viene trabajando desde la esfera celestial. Es más, de allá lo sacaron. Entonces, si logramos entender eso, entonces Dios nos va a abrir la escritura en una forma monumental, en una forma extraordinaria. Yo puedo hablar todas estas cosas porque el Señor en su misericordia nos quiere usar para el tiempo final. Yo me considero un pastor que Dios lo levantó para usarlo en el tiempo final para ayudar a muchos hermanos a entender la Biblia. Para eso me levantó. A mí no me levantó para hacerme rico y andar en Rolls Royce y tener avión y para disfrutar, entre comillas, ¿verdad?, la prosperidad de Dios. Y la prosperidad de Dios es espiritual. ¿De qué me sirve a mí disfrutar cosas materiales si voy a ser un pordiosero en la revelación de la palabra? Yo quiero ser rico, rico en la palabra. Y diga el pobre, rico soy. ¿Sí? Y diga el débil, fuerte soy. Y diga el triste, alegre estoy. Entonces, mi amado, por favor ponga atención a estos mensajes, porque Dios se manifiesta a través de Cristo, pero a través de un Cristo corporativo, y aquí lo estás viendo. Primera de Timoteo 3:15 y 16 te presenta un Cristo corporativo, porque lo conecta con la iglesia del Dios viviente. Mira, y casa, y no es una casa de adobe, ni de bloque, ni de ladrillo, sino que es la iglesia del Dios viviente, porque Pedro te dice en sus versículos que nosotros somos piedras vivas para hacer una casa viva. Nosotros somos una casa viva que crece, porque esta casa tiene que ser edificada. Y mira si no crece, si comienza o comenzó con 12 discípulos, y luego 120, y luego 3000, y luego miles de miles, y ahora qué, estamos viendo la realidad, porque la realidad es que es una ciudad. Yo, Juan, vi la santa ciudad descender del cielo de Dios. Mire, mi hermana Miriancita tan linda dice, del Ministerio Pan de Vida es usted el único hermano Carrió que predica y enseña la palabra de Dios en todo tiempo. Nos alimenta para no morir desnutridos. Da testimonio de un verdadero siervo de Dios. Gracias a Dios. Gracias, hermana Miriancita. Esas palabras son para mí no solamente un ánimo, sino un compromiso. Sí, sí. Amén. Entonces, Dios, desde que Él se autocrió, porque Él mismo dijo sea la luz y fue la luz, hermano, nos está revelando que su, su Cristo como creación es corporativo. Dios se manifiesta a través de Cristo. Acuérdese que estamos hablando de la manifestación. Por favor, comenten la manifestación. No comenten otras cosas. Comenten la manifestación de Dios. De eso estamos estudiando. De la manifestación de Dios que se dio a conocer, que se mostró. ¿En qué manera? En una manera corporativa.
y es la columna y baluarte de la verdad, la iglesia. ¿De qué verdad? De esta verdad misma que está contenida en esa esencia que estoy tocando. Estoy tocando una esencia, hermano. Lástima que para muchos cristianos les es difícil entender este misterio. Y a menos que Cristo les revele, no van a entender lo que el Padre se ha propuesto. Note, el Padre se ha propuesto. Usted se recuerda que yo le he compartido que en la Biblia, si nosotros queremos simplificarla, si queremos simplificar la Biblia, nosotros sabemos que la Biblia solo habla de 4 cosas. Es todo el mensaje de la Biblia bien simplificado. Habla de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu y de su iglesia. Eso es todo lo que Dios revela en la Biblia. No revela ninguna otra cosa aparte de eso. Solamente que la revela desde todos los puntos de vista de Dios. Visto desde arriba, visto desde abajo, visto desde la derecha, visto desde la izquierda, y eso tiene miles de detalles, miles de detalles. Pero entendamos pues que este misterio de la piedad merece de mucha explicación. Porque si solo tomamos en cuenta nuestra existencia desde Adán, si solo eso sabemos hacer, entonces solo vamos a entender el proceso y no nuestro estado primigenio. Vuelvo a repetir, hermano, porque yo veo que algunos de ustedes a veces yo les predico, pero creo que no captan, hermano. Mire, le dije que esto merece mucha explicación. ¿Por qué? Porque si solo tomamos en cuenta nuestra existencia desde Adán, pero acuérdese que nuestra existencia desde Adán es nuestra hechura, pero nuestra existencia desde la esfera espiritual y celestial es en Cristo. Entonces aquí estamos hablando de un proceso y de una realidad. Si usted, mire por favor, repito los versículos 10,000 veces, hermano, ¿sabe por qué? Porque esto tenemos que aprender a digerirlo. Vaya conmigo otra vez a Job. Vaya conmigo a Job para que me entienda un poquito más lo que le estoy tratando de decir. Job 8:9. Son versículos de oro que yo uso todo el tiempo porque para poder dar a entender el mensaje completo se necesita entender todo esto. Mire, pues nosotros somos de ayer. Pues nosotros somos de ayer. Recítelo junto conmigo. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. Ayer aquí lo usa Job para mostrar la eternidad pasada. Lo mismo que decir Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo en el futuro por los siglos. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. Siendo nuestros días sobre la tierra una sombra, no es la realidad esto, es un proceso, es algo que usted debe de entender porque es solo sombra de su realidad. Su realidad es que usted fue creado en Cristo Jesús. Su sombra es Adán. Adán es una figura del que habría de venir. Mire, de verdad no estoy especulando, no estoy manipulando, no estoy, hermano, manoseando la palabra, no. Estoy tocando la realidad de la palabra de Dios. Si usted no explica correctamente la Biblia, nadie lo va a entender. Porque si solo tomamos en cuenta nuestra existencia desde Adán, solo vamos a entender el proceso, la sombra. Vamos a entender la sombra, claro que vamos a entender la sombra, pero no vamos a entender nuestro estado primigenio en Cristo Jesús.
Por eso es que debemos orar como oraba Pablo en Efesios 1:18. Debemos orar para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Yo quiero la revelación de la palabra. Yo no quiero su historia. Yo no quiero su letra. Yo no quiero, hermano, yo quiero la revelación que está escondida allí. Esa revelación es la que quiero, porque esa me va a hacer, me va a ayudar a entender la realidad de mi proceso. La realidad de mi proceso es mi origen. La realidad de mi proceso es mi origen. Pero muchos están enamorados del proceso. El proceso solo es explicar, solo es sombra de lo que nos pasó y lo que nos tiene que pasar en el tiempo. Aquí en el tiempo, el proceso es que tenemos que conocer la persona de Dios, tenemos que conocer su naturaleza, tenemos que conocer sus atributos, tenemos que conocer su buen placer, tenemos que conocer su manifestación. ¿Por qué? Porque todo eso nos va a ayudar a recuperar, a recobrar nuestra pérdida de gloria, nuestra gloria perdida. Todo lo que hemos perdido, Dios mismo está preocupado en recuperar todo lo que se perdió. Si la Biblia es clara, mis hermanos, dice que Él vino a buscar lo que se perdió. Vino a buscar lo que se perdió. Efesios es profundísimo, hermano. Y si no oramos a Dios para entenderlo, solo lo vamos a conocer superficialmente. Órale a Dios que te dé revelación. Órale a Dios. Yo te predico, hermano, no un evangelio aprendido. Yo te predico revelación divina. Revelación de lo que viene del corazón de Dios, hermano. Por lo demás, toda la gente está llena de conocimiento, hermano. Dios no quiere llenar la tierra solo de su conocimiento, sino de su gloria, de su expresión. Así que, para terminar hoy, porque el tiempo se me fue, Efesios nos mete detrás de la cortina, nos mete a la preexistencia, y después de eso nos explica cómo hacemos para retornar a nuestro estado primigenio. Efesios nos muestra que salimos de Cristo, pasamos por el tiempo para regresar a Cristo. Nosotros somos de Cristo a Cristo, de Cristo a Cristo. Y cuando yo digo de Cristo a Cristo, me refiero a que nosotros primigeniamente pertenecemos a Cristo y nos desligan de Él por un momento. Nos desligan de Él por un momento, pero nos retornan a Él, oiga bien, en el tiempo. Si Dios no tuviese nada que ver con nosotros en la eternidad pasada, ¿para qué se vino al tiempo a buscarnos? ¿Sí? Él no tendría que bregar con nosotros aquí en el tiempo si nosotros no hubiésemos tenido problemas en la preexistencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y fíjese que Eclesiastés, si tú lees Eclesiastés, tú te das cuenta, hermano. Fíjate que yo cada día estoy más y más impresionado. Mira lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés. Fíjate que lo estaba leyendo yo aquí en el capítulo 7 y en el versículo 29. Fíjate cómo hizo Dios. 29. He aquí, solamente he hallado esto. He aquí, solamente esto he hallado. Que Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre recto. Otra versión dice, Dios hizo al hombre perfecto. Cuando Dios hizo a Adán, lo puso ahí en el Edén perfecto, pero ahora tú ya sabes que esa es una sombra nada más. Esa es una figura de Cristo, del que había de venir, el Cristo corporativo.
Pero cuando Dios hizo a Adán, nos lo puso perfecto ahí en el Edén, porque es la sombra, dice Job, de ayer. Entonces, ¿cómo fuimos creados? Perfectos. El mismo Eclesiastés te ayuda a entender eso. Vamos a Eclesiastés capítulo 3 y versículo 15. Capítulo 3, aquello que fue. ¿Te recuerdas que yo te dije que Salomón fue el hombre más sabio, dice la Biblia, sobre la tierra? Ahora, ¿en qué se puede conocer que él es sabio? En la manera que habla, porque él cuando habla, habla sabiduría de Dios, habla secretos de Dios. Mira, dice, aquello que fue cuando criados en Cristo Jesús, ya es. Lo que ya fue, ya es. ¿Por qué? Porque en él todo está consumado. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Dios crió, Dios corrompió, Dios restauró, todo en tiempo pasado. Así que mi amado hermano, le dije que yo estoy finalizando porque el tiempo se me fue. Si Dios no tuviese nada que ver con nosotros en la eternidad pasada, entonces no tendría que bregar con un plan aquí en el tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué va a bregar Dios con nosotros aquí en el tiempo si no tenemos nada que ver con Él? Ah, pero Romanos 8:29 dice a los que antes conoció, a los que antes conoció. ¿Dónde te conoció Dios? A Jeremías le dice que lo conoció desde antes que lo formara en el vientre de la mamá. ¿Esa palabra no es tuya también, hermano? ¿No te conocía Dios antes de que te formaras en el vientre de tu mamá? ¿Antes que fueses puesto en la matriz de tu mamá? ¿No te conocía Dios? Ah, gracias a Dios que ahora estamos entendiendo el verdadero evangelio. Un evangelio purificado. Una palabra pura. Nosotros no pretendemos ser mejor que los hermanos que fueron antes, porque Hebreos dice que todos nosotros somos un cuerpo y nos perfecciona Dios. Si nosotros ganamos, ellos ganan. Si nosotros perdemos, ellos pierden. ¿Por qué? Porque esto es un equipo. El cuerpo de Cristo es un equipo. Si allá hubieron vencedores, aquí hay vencedores. Entonces quiero que sepas que el cuerpo de Cristo nunca va a perder. Nunca va a perder, pero Dios sí perfecciona. Dios perfecciona a una generación anterior con la generación presente. Por eso es que yo todo el tiempo he predicado, nuestros hijos nos superan a nosotros. Si nuestros hijos logramos que sean buenos creyentes, van a ser mejores creyentes que nosotros. Aleluya. Te dejo por hoy. Si el Señor nos da vida, continuaremos el día viernes. No sé si ya vamos a tener señal de internet. Ora por nosotros para que pronto podamos tener internet en nuestro local de reunión y así podemos también sacar al aire las predicaciones desde nuestra localidad. Que mi buen Dios os bendiga, que mi buen Dios os guarde y gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos está guiando a entender la palabra. Muchas gracias a mi secretaria Sandy. Gracias Sandy por ocuparte en poner, dice mi hermanita Olguita, amén, amén. Vamos a ver cómo nos puso la hermana Olguita. Dice, amén, amén, bien entendido estas enseñanzas en su pureza. Bien entendido estas enseñanzas en su pureza. Gracias a Dios que nos revela a través de usted. La gloria sea para nuestro Dios. Amén. Amén, yo no soy. Es mi Dios. No a mí la gloria. La gloria es para mi Señor. Él trabaja a través de mi hablar. Pero yo oro para que mi hablar sea un hablar divino, que tenga revelación, que tenga revelación. Hasta la próxima. Adiós, mis queridos. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está, miren, mi hermana Rosa Ceja dice, yo soy recta en el Señor Jesús. Claro que sí, claro que sí. Un tiempo atrás la hermana Connie Tonche nos puso un comentario bonito y ella dijo, ahora descubrí
que soy una pecadora santa, porque en Cristo es que somos santos. En nosotros siempre está ese defecto. Dice mi hermana Ale con su resumen: Dios se manifestó en carne corporativamente. Él se encarnó porque el deseo de su corazón es su iglesia, es su expresión, lo que se perdió en la esfera espiritual, y Él nos recobró, nos glorificó, nos conoció, nos predestinó, nos justificó y nos glorificó. Aleluya. Solo estamos viviendo una sombra de lo que Él ya logró en nosotros, porque lo muestra en el futuro y lo muestra en el pasado. Lalito dice: gracias, pastor, por la palabra. Ana de la Torre: bendiciones para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Teresa Carrillo: bendiciones para todos mis amados. Jonathan Juana Cardona: bendiciones, santos, Dios les guarde y abrazos, amados. Gloria Mora: adiós, pastor. Consuelo Rico: bendiciones, mi hermano pastor. Lalo Reyes: saludos a todos los santos. Carlos Roberto Coox-Moo: amén. Elena Proaño: bendiciones, hermanos. Ramoncita Garzán: bendiciones. Teresa Carrillo: los amamos, mi hermano Carrillo. Sara Monsalvo: gracias a Dios. Igualmente el buen Dios le continúe bendiciendo. Mercedes Martínez, Romy Romero, Margarita Álvarez. Amén. Hasta la próxima.